Buenos días, en esta clásica mañana limeña, bienvenidos todos a nuestro evento de coyuntura económica, donde hablemos de nuestros desafíos económicos y políticos del 2023 y las perspectivas que tenemos para el 2024. Este es un evento en vivo, así que si me trabo o si ven que hay pequeños glitches, por favor nos disculpan, no somos un canal profesional. Y nada, o sea, ¿de qué trata hoy día esta charla, estoy tratando de no ponerlo como una escuela, ¿no? Vamos a hablar de un escenario donde tenemos una coyuntura muy volátil, tanto política como económica, donde han habido cambios grandes en las variables económicas en el mundo en los últimos 12 meses, lo que hemos venido hablando con ustedes respecto a cómo se están moviendo los mercados con relación con las diferentes variables económicas, cómo esa relación ha cambiado, cómo ha cambiado el tema de la inflación, cómo ha cambiado el tema de las tasas de referencia, cómo está cambiando el tema del crecimiento y cómo este crecimiento se está dislocando entre lo que es mercados emergentes versus lo que es mercados desarrollados. Ahora, volviendo a nuestra realidad, volviendo a nuestro querido Perú, el Perú está en un escenario en el que no crece lo suficiente. No necesariamente no vamos a crecer, pero no estamos creciendo lo suficiente para lograr mantener las variables de pobreza y de empleo que necesitamos tener para que ese crecimiento sea sostenible y sea estable en el tiempo. ¿Cuáles son algunas de las causas que nos están generando este tipo de problemas en términos de crecimiento? Tenemos el tema de la inestabilidad, tanto política como jurídica, ese tipo de falta de visión, de poder tener claridad o certeza de las cosas por los siguientes años, evita que el empresariado haga grandes inversiones o que capitales de fuera del Perú vengan a invertir. Seamos agnósticos al sector, somos un país que normalmente ha crecido por materias primas, pero es algo que podría diversificarse en los años que vienen, ¿no? Con grandes desarrollos como lo que estamos teniendo en el puerto de Chancay y todo lo que está asociado al mismo. Podrían venir desarrollos bastante más avanzados dentro de la cadena productiva para no solo exportar, como me dice mi papá, piedras y comida. Entonces, en este mundo cambiante y volátil, hemos traído un par de invitados de lujo para que les den un poco su visión de las cosas. Tenemos primero a Macarena Costa. Macarena es licenciada en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella está estudiando una maestría en Relaciones Públicas en la George Washington University y es coordinadora de asuntos parlamentarios en 50+1. También es columnista de El Comercio. Ella nos va a dar una visión política y mucho más orientada a cómo está cambiando el escenario en Perú y en general en la región, dado que el fenómeno que estamos viviendo en el Perú no es un fenómeno aislado. Y para contarnos sobre la coyuntura económica global, tenemos ya a un invitado que se ha vuelto recurrente con nosotros, que es Alberto Bernal. Alberto ahorita es Chief Emerging Markets and Global Strategist en XP Investments. Alberto tiene una maestría en macroeconomía por el Instituto Kiel en Alemania y es conocido de los diferentes canales que hablan de temas económicos, ya sea CNN en español, Bloomberg o CNBC. Y con esto le doy el pase a Galantino para que nos dé un poco su visión de las cosas. Adelante, Galantino. Gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. En Prima AFP estamos realmente comprometidos con guiar a nuestros afiliados en su progreso e impulsar un sistema que incluya a la mayor cantidad de peruanos. En ese sentido, quiero repasar con ustedes cómo llega el sistema de pensiones y Prima AFP al final del 2023. Sin lugar a duda, muchos de nuestros afiliados están pendientes de cómo han evolucionado su fondo de pensiones en un año que inició con mucho ruido político y económico, tanto por las ocurrencias locales como internacionales. Me parece importante evaluar qué es lo que ha pasado alrededor del sistema privado de pensiones en este tiempo. Desde que inició la pandemia, más de 87.000 millones de soles salieron de los fondos tras los 6 retiros planteados tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Estamos hablando, para ponerlo en perspectiva,
de casi 6 refinerías de Talara o más de 12.000 conciertos de Bad Bunny. Y si damos una mirada más específica, solo en prima AFP salieron 25.000 millones de soles producto de estas medidas. Si bien es cierto que en un inicio estas disposiciones tuvieron un objetivo de ser un soporte para miles de peruanos que quedaron en situación vulnerable por la crisis sanitaria, los últimos retiros se alejaron poco a poco de esta finalidad, y el saldo lamentable es que hoy 2 millones de afiliados no tienen un sol en sus cuentas para construir una pensión. A pesar de que ningún afiliado se quedó sin ser atendido al momento de solicitar su retiro, esto trajo un efecto importante en los portafolios que administramos, porque tuvimos que liquidar parte de nuestra posición para que se pueda disponer de los retiros, lo que generó un desbalance temporal en el portafolio. A pesar del apoyo de entidades como el Banco Central de Reserva, las administradoras de fondos de pensiones tuvimos que vender activos más líquidos que manteníamos en el extranjero para atender solicitudes, lo que desembocó en portafolios más concentrados en activos no líquidos y en activos peruanos. Esta situación va contracorriente de la diversidad que deben tener los fondos de pensiones y hace que nos alejemos de lo que realmente queremos ofrecer. Pese a todo, desde Prima AFP continuamos trabajando para poder lograr el progreso de nuestros afiliados. Entendemos que la construcción de las pensiones depende del tiempo y de la rentabilidad, siempre con una mirada a largo plazo. Podemos ver este esfuerzo en la recuperación de los fondos de pensiones post-crisis del COVID-19. La rentabilidad anual, sobre la que hablará Juan Pablo más a detalle, es positiva en la mayoría de los fondos. Por ejemplo, en el fondo 0 estamos en 8.07%, en el fondo 1 en 11.77%, en el fondo 2 en 6.89%. Por el momento, el fondo 3 aún tiene retorno negativo, pero muy cercano a cero, ubicándose en menos 0.46%. Pese a que la rentabilidad de los fondos puede verse afectada a corto plazo, esta siempre pasa a ser una fase momentánea. Como ejemplo, durante la crisis internacional del 2008, el fondo 2 se desvalorizó más de 23%, pero al año siguiente ya había recuperado en 38%. Los fondos de pensiones han sido diseñados para generar rentabilidad en horizontes de inversión de muy largo plazo. Prueba de ello es que a lo largo de los últimos 30 años, los fondos mantuvieron crecimiento de más de 10% anual, según información de la SBS. Ello frente a diversas complicaciones económicas, financieras, sufridas en todo el mundo. No obstante, somos conscientes de que nos encontramos frente a un sistema algo rígido, que ha perdido su carácter previsional y que alcanza solo una minoría de peruanos con empleo formal y regular. Hoy, en un contexto donde hablamos de la necesidad de una reforma previsional, es importante contar con un sistema que responda a las necesidades actuales de los peruanos. No debemos olvidar al 70% de peruanos que hoy no cuenta con un fondo para su jubilación y tenemos que abrir la cancha a más competidores, así como compartir riesgos y beneficios de las inversiones con comisiones variables. El reto es que trabajemos juntos, sector público, sector privado, hacia ese fin. Estamos a tiempo de tomar acción, reformular el sistema y mejorar la forma en que ahorramos. Sin más, los dejo nuevamente con Juan Pablo para hablar de los mercados, los fondos, el contexto político y económico actual. Gracias, Latino. A ver, este ha sido un año raro, ha sido un año difícil, ha sido un año volátil, ha sido un año donde hemos tenido un esquema en el cual los fondos han rendido de manera distinta a como uno esperaría que rindan los activos de riesgo. Empecemos por el largo plazo. En el largo plazo, acá les estamos mostrando las rentabilidades de los fondos 1, 2 y 3 a 5, 3 y 1 año. Por temas de la superintendencia no podemos mostrar cómo vamos en el año, sino tenemos que mostrarles cómo vamos en los últimos 12 meses. Como pueden ver, las rentabilidades son muy atractivas y son muy positivas. Todo esto es rentabilidades acumuladas, no son rentabilidades anuales.
¿Cómo venimos en el 12 meses? Como pueden ver, en el fondo 1 estamos rindiendo cerca al 12% con 11.7%. En el fondo 2 estamos rindiendo cerca al 7% con 6.89%. Y el fondo 3 sí está pegado al 0 a raíz de el impacto de las ventas que se han tenido que hacer de activos en el exterior. Es importante resaltar que al tener que, como mencionaba Valentino, vender los activos fuera de Perú para poder afrontar los retiros, hemos tenido una sobreexposición al mercado local. Esto no es una excusa, simplemente es una explicación de por qué los fondos han rendido como han rendido. Oye, Juan Pablo, pero ¿por qué los fondos que supuestamente son menos volátiles y están más concentrados en renta fija han rendido lo que han rendido y han rendido más que el fondo de riesgo? Los años anteriores al 2023 fueron años donde el ciclo de alza de tasas fue muy marcado, donde vimos a los activos de renta fija sufrir a medida que los bancos centrales del mundo sacaron sus armas para poder enfrentar el fenómeno o el monstruo que ya hemos conversado antes, que es la inflación. Al día de hoy el mercado espera que estas tasas empiecen a bajar hacia adelante y eso hace que los activos de renta fija se revaloricen, y eso es lo que estamos viendo y que explica en gran parte el retorno de los fondos 1 y 2. El fondo 3 por construcción no tiene tanta renta fija, por lo que ves justamente ese espejo, si quieren decirlo, o ese otro lado de cómo rinden los activos. Para ir un poquito más hacia lo que esperamos y dejar de hablar del pasado, el tema de la inflación en el Perú es que por fin está bajando. Estamos viendo que, a pesar que los precios continúan subiendo, el ritmo de crecimiento de estos cada vez es menor. Y no solo eso, sino que las expectativas de inflación de los agentes económicos hacia adelante también han bajado. El Banco Central hace un esfuerzo muy grande en tratar de controlar la expectativa de inflación. Eso que hace que los agentes económicos, cuando hacen sus presupuestos, cuando hacen su tema de precios, cuando hacen cuánto van a vender, cuánto van a invertir, tomen en cuenta este número y sobre la base de eso alimenten a sus modelos y sus fuerzas de ventas. Eso que termina siendo que si el ciclo está tapado, si es que la expectativa está tapada, el precio final que tú vas a ver no va a reflejar lo que podría haber pasado, sino lo que la gente esperó. Esto se conoce como expectativas, o teoría de expectativas. Lo siento, me trabé. Esto termina haciendo que se retroalimente el ciclo y los precios solos empiecen a bajar. Eso también está haciendo que las tasas de interés ya no necesiten estar tan altas. El Banco Central ha iniciado un ciclo que no necesariamente va a ser un ciclo sostenido, pero sí ha dado una señal fuerte al mercado al empezar a reducir su tasa de referencia. ¿Cómo nos afecta esto? Esto nos afecta de manera directa en todo lo que es nuestros créditos, todo lo que es la posibilidad de financiarse a tasas cada vez más bajas. ¿Qué está pasando en el mercado ya de mucho más largo plazo? Tenemos el tema de la deuda soberana en el Perú, que es de donde salen los precios de todas las cosas que vienen relacionadas o que tienen una tasa de interés puesta adelante. ¿Qué ha pasado con la curva? A medida que los mercados empezaron a reaccionar ante el alza de tasas, tuvimos hace un año una subida muy fuerte de las tasas de interés y al día de hoy esas curvas han regresado. Ese regreso viene de la mano de las expectativas de los agentes, que probablemente veamos una continuidad en este escenario de tasas a la baja. ¿Cómo va esto en relación con el resto del mundo? Perú no es un país aislado, vivimos asociados a cómo se mueven los mercados más grandes. Como pueden ver en el gráfico del medio, tenemos la relación o cuasi relación que hay entre lo que pasa en la tasa de los Estados Unidos y lo que pasa en la tasa en soles en Perú. Esto, ¿por qué se da así? Porque los capitales compiten por ver en dónde encontrar un hogar, dónde ponerse a tener esa dualidad de la que hablamos siempre entre riesgo y retorno. Si las tasas en Estados Unidos empiezan a subir y son lo suficientemente atractivas, vas a ver que el dinero empieza a salir del Perú y se empieza a ir a Estados Unidos, lo cual hace que las tasas en Perú empiecen a subir y las tasas en Estados Unidos dejen de subir. Entonces tienes ese constante
tira y afloja entre para dónde se va la plata, si se va para Perú, si se va para Estados Unidos. Y no solo con Estados Unidos, también competimos con Brasil, con Chile, con Panamá y con Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este diferencial que estuvo muy alto hace unos meses, al día de hoy se empieza a cerrar. ¿Y eso cómo me afecta? Eso nos afecta en el sentido que si ese diferencial se cierra, empiezas a ver que las monedas en Latinoamérica ofrecen retornos más atractivos por temas de tasa de interés que las monedas en el resto del mundo, vamos a decir, en el mundo desarrollado. ¿Eso a qué lleva? Lleva a que veas cómo, todos lo sentimos, dado que el peruano es un trader de tipo de cambio inherentemente, en cómo viene reaccionando el dólar sol. El dólar sol, después de un alza que nos pegó al 3.90, ha recuperado casi 20 centavos para situarse muy cercano al 3.70. Esto viene de la mano con cómo vienen el diferencial de tasa de interés. Ahora, no es el único factor, tenemos también asociado temas de cómo está desarrollándose el país, cómo viene el tema del crecimiento en Perú, cómo viene el tema político, el tipo de cambio, la válvula de escape de la economía. Y acuérdense que en el Perú el tipo de cambio flota libremente, es donde los agentes económicos, sobre todo los agentes económicos externos, encuentran una manera de desfogar sus expectativas de riesgo en el Perú. ¿Qué esperamos? Esperamos que el tipo de cambio se continúe apreciando. No creo que volvamos a ver los niveles del 3.40, pero sí que podamos tener un tipo de cambio bastante más pegado al 3.60, 3.70. Ahora, ¿qué podría hacer que esto cambie? Y voy a retroceder un slide, este diferencial que tenemos entre las tasas en los Estados Unidos y Perú se empiece a abrir nuevamente. Eso significaría que la Reserva Federal no está bajando las tasas como el mercado lo espera. Pero eso se lo dejo a Alberto para que nos cuente más detalle. El cuco que nos ha venido viniendo a quitar el sueño en los últimos meses. El Perú en recesión. ¿Estamos realmente en una recesión? Depende cómo lo mires. Si desestacionalizas la serie, me estoy poniendo muy técnico con esto, no. Si lo ves como un proyectado hacia lo que va a ser el cierre de año, tampoco. Pero si lo ves en términos estrictamente nominales, quizás sí. Entonces, ¿el Perú está en recesión? Muy probable es que no. Pero acá hay un tema muy, muy importante que es lo que está haciéndonos sufrir en términos de empleo. El Perú tiene un crecimiento potencial. Ese crecimiento potencial es un número mágico que está entre, vamos a decir, entre 3 y 4, más pegado al 3,5%. Si el Perú no crece pegado al 3,5% o por encima del 3,5% para ser más exactos, no generamos suficiente empleo y no generamos suficiente crecimiento para sacar a los peruanos de la pobreza. Por eso vemos cómo se están deteriorando todos los números asociados a desnutrición, asociados a pobreza monetaria, asociados a empleo. Y eso nos da el pase para ya ver cómo nos está afectando el resto del planeta. Tenemos un Perú que es muy dependiente de lo que pase en China, que es muy dependiente de lo que pase en los Estados Unidos, y hoy por hoy en el nuevo, vamos a decir, la nueva región, la nueva geografía que está empezando a resurgir de las cenizas, que es Europa. Entonces, resumiendo lo que hemos venido hablando hasta este momento, tenemos expectativas de inflación hacia la baja, tenemos un número de inflación a la baja, tenemos tasas de referencia del Banco Central empezando a bajar y eso también está pasando en Latinoamérica y tenemos un crecimiento que está aguantado y que no es suficiente para que el Perú salga de este sentimiento de recesión en el cual nos encontramos. Con esto no quiero terminar con una nota negativa, así que les digo que eso es bueno para los fondos que tienen más peso en lo que es renta fija. ¿Por qué? Porque eso significa que las tasas de interés continúan bajando y debería verse asociado a un rendimiento mayor en lo que es todos los instrumentos de renta fija. Juan Pablo, entonces el fondo 3 va a sufrir mucho más. No necesariamente. Tasas más bajas hacen que con cierto rezago los activos que están asociados a lo que los economistas le llaman growth empiecen a rendir
mucho más, vamos a decir, por el tema del apalancamiento, hacia futuro. Entonces podríamos decir que un fondo 3 podría estar hacia la segunda mitad del año si continúa el escenario de tasas que estamos viendo ahorita, empezando a tener rendimientos bastante atractivos. Con esto doy por concluida mi presentación para darle el pase a Alberto, que está conectado de manera virtual. Hola, Alberto. Yo muy bien. Espero que nos cuentes algunas sorpresas del desarrollo de la economía global y que nos des una visión un poco más positiva, por favor, de las cosas. Adelante, Alberto. Claro que sí, Juanpa, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a Prima por siempre tenernos en cuenta. Los saludo desde New York, un New York bastante frío. Esta mañana amanecimos a menos 5 grados centígrados aquí. Muy soleado, pero bastante frío, pero bueno, parece que puede que tengamos un invierno más frío de lo esperado después de que tuvimos un verano bastante caliente por acá en Nueva York. Como decía Juan Pablo, un nivel de incertidumbre muy importante, pero lo que yo quiero lograr en los próximos 35, 40 minutos es contarles a ustedes, todas las personas que nos están acompañando esta mañana, cómo puede pasar o qué puede pasar en el 2024 que nos genere unas posibilidades interesantes de generar un buen retorno para nuestros portafolios, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de mostrarles a ustedes es lo que Alberto Bernal ve como el escenario más probable para la economía global, para los mercados, para la inflación, para los precios de los activos de aquí hasta diciembre 31 del 2024. Vamos a tratar de enfocarnos en el próximo año y yo les voy a mostrar la razón. El objetivo mío es que ustedes entiendan cómo funciona la mente de Alberto Bernal cuando hace las recomendaciones que yo les voy a hacer. Yo siempre hago recomendaciones, siempre la pongo como la veo y esperando pues obviamente que no me equivoque, pero el punto es que ustedes van a ver al final de mi presentación el objetivo mío es que ustedes salgan de esta conversación teniendo una visión extremadamente clara de lo que puede pasar, de lo que yo pienso que va a pasar y de que si no llega a pasar lo que yo pienso que va a pasar, ¿por qué no sucedió? Entonces, primero, comenzar con las conversaciones, con las convicciones más importantes que tengo yo sobre la economía mundial. Y esto es importante lograrlo porque si no es imposible conversar. Este mundo es muy complicado y uno tiene que reducir todo a unos denominadores comunes importantes para poder avanzar. Primeras cosas que podemos decir. Los estímulos del gobierno que dieron los gobiernos y los bancos centrales a nivel global durante la pandemia no tienen precedentes. Eso ocurrió en Estados Unidos, en Alemania, en Noruega, en Perú, en Chile, en Colombia, en todas partes. Los gobiernos y los bancos centrales tomaron unas decisiones muy agresivas para tratar de darle un respiro a los consumidores, a las empresas, en un momento en que realmente yo creo que todos ustedes mirando hacia atrás estarían de acuerdo conmigo. Solamente acuérdense cómo estábamos pensando todos en abril, en mayo del 2020. ¿Quién se hubiese podido llegar a pensar que para noviembre del 2023 íbamos a estar donde estábamos? Yo personalmente nunca hubiera podido pronosticar que el noviembre 24 del 2023 iba a ser el día en el cual más personas volaron en la historia de la humanidad en el mundo. Hace 5 días el tráfico aéreo en el mundo fue tan alto que llegamos a un récord histórico. Yo no hubiese podido pronosticar eso porque simplemente me parecía ilógico pronosticar que en 3 años íbamos a pasar de la peor crisis desde el punto de vista económico, de cerrar la economía, a tener un nivel de actividad tan fuerte. Pero creo que es muy importante todo lo que hicieron los gobiernos. Eso ayudó y los bancos centrales ayudaron y yo no juzgo eso. Pero nuevamente la mala noticia con todo eso es que se les fue la mano y al irse la mano generamos un problema de una burbuja inflacionaria muy, muy fuerte. Pero yo no juzgo eso porque nadie tenía la posibilidad de pensar que íbamos a salir tan rápido de esta situación.
La buena noticia, como decía Juan Pablo, la inflación está disminuyendo no solamente en Perú, sino en todas partes del mundo, pero es demasiado temprano para abrir la champaña. La gran mayoría de los modelos que seguimos utilizando, que utilizamos los economistas, siguen mostrando que hay una probabilidad importante de que tengamos un ajuste económico desde el punto de vista de disminución del crecimiento secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver muy seguramente en el 2024 en Estados Unidos 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo entre trimestre, no año a año, sino entre trimestre, que en teoría podría ser catalogado como una recesión por parte de la organización en Estados Unidos que decide si estamos en recesión o no, que eso se llama el NBER, el National Bureau of Economic Research. Ellos deciden si tenemos o no una recesión. Y el activo que es más importante para pensar sobre el futuro va a seguir siendo el bono de 10 años en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que me llama muchísimo la atención de lo que ha pasado es que yo sí estoy muy impresionado por la resiliencia que ha mostrado el consumidor en Estados Unidos. Yo, en este momento, en noviembre del 2023, si ustedes, lo escribí, en mayo del 2023, yo estaba argumentando que para el último trimestre del 2023, el consumidor en Estados Unidos iba a estar comportándose de una forma mucho menos positiva, iba a tener un menor crecimiento. Y es increíble, pero no hemos visto eso. El consumidor de Estados Unidos sigue muy fuerte y está gastando en una forma muy importante. Pero yo sigo pensando que como dicen las abuelitas, de eso tan bueno no dan tanto. Creo que estamos ya llegando a una situación en la cual es lógico y es lo más probable esperar una desaceleración relevante del consumo en Estados Unidos. ¿Basado en qué? En que los vientos en contra ya se han puesto bastante más complicados. Un ejemplo nomás, el sector inmobiliario en Estados Unidos. Les muestro esta simulación. Esto es muy importante. Al lado izquierdo mío, izquierdo de ustedes también, ustedes van a ver un cálculo de cuánto costaba mensualmente una hipoteca por una casa promedio en Estados Unidos. Entonces, por favor, devolvámonos a enero o a febrero del 2020. Esto es prepandemia, ¿ok? En Estados Unidos, prepandemia, el costo de financiamiento de una hipoteca a 30 años era más o menos el 3.25%, 3.25% nominal antes de la pandemia. Y una casa promedio costaba $400,000. En Estados Unidos, para comprar una casa, uno tiene que poner más o menos el 20% de cuota inicial, o sea, $80,000. Que implica que uno se endeudaba con $320,000. ¿Cuánto era el pago mensual? En enero, febrero 2020, $1,390 al mes. Déjeme repetir eso. Enero, febrero 2020, antes de que nos hubiesen encerrado, pago mensual por una hipoteca promedio en Estados Unidos era $1,390 al mes. Avancemos a hoy. En este momento, en Estados Unidos una casa promedio ya no vale $400,000, sino vale $500,000, porque los precios de las casas subieron. Entonces, si yo quiero comprar una casa, Alberto Bernal quiere comprar una casa en este momento, cuesta $500,000. Para comprar una casa de $500,000 hay que poner el 20% down. ¿Cuánto significa eso? Que hay que poner $100,000. Ya no hay que poner $80,000, hay que poner $100,000. Y hay que endeudarse con $400,000 con el banco. Tasa de interés antes de pandemia, 3.25. Tasa de interés hoy, 8.25 a una hipoteca a 30 años. ¿Cuánto subió el pago mensual? Pago de subió de $1,392 a $3,000 mensual. $3,000 mensual por 12, eso da $36,000. Entonces, en este momento, una familia que tiene un ingreso, la familia promedio en Estados Unidos en este momento recibe un ingreso de $75,000 brutos al año. $75,000. En este momento,
esos $75,000 después de pagar impuestos muy seguramente se vuelven $60,000. Entonces, en este momento una familia tendría que gastar $36,000 solamente pagando una hipoteca en un ingreso de $60,000, que implica que después de pagar la hipoteca, esa familia de 4 personas solamente tendría $24,000 para vivir. No ha pagado la luz, no ha pagado el agua, no ha pagado el carro, no ha pagado la salud, no ha pagado los colegios de los niños y lo más importante, no ha pagado la comida. ¿A qué voy con esto? Hoy, en este momento, en Estados Unidos, es literalmente casi imposible para una familia del común comprar una casa nueva. Eso va a tener efectos muy importantes sobre la economía de Estados Unidos de aquí a los próximos trimestres. Es muy importante ese tema. Entonces yo, Alberto Bernal, piensa que lo que tiene que suceder acá, porque es tan complicado comprar una casa, es que esa compra de esa nueva casa se vuelva tan difícil y cuando se disminuye la actividad en el sector inmobiliario, se disminuye gran parte de la actividad en el sector de retail. ¿Por qué? Porque cuando uno compra una casa nueva, y esto no tiene nada que ver con los hombres, esto tiene que ver todo con las mujeres. Cuando uno compra una casa nueva, uno cambia todo. Si fuese una decisión de Alberto Bernal cuando se cambió de su casa antigua a su casa nueva, yo no hubiera comprado nada, no hubiera comprado cortinas nuevas, no hubiera comprado microondas nuevas, no hubiera comprado un mueble nuevo, no hubiera comprado una televisión nueva. Pero esa no es mi decisión. Esa fue la decisión de Cristina, mi esposa. Y se cambió todo, porque uno no cambia para llevarse los muebles viejos según el pensamiento de mi esposa. Y la mayoría de las mujeres que yo conozco piensan igual. Entonces hay una actividad muy fuerte atada a la nueva compra de una casa, que se va a perder o se está perdiendo en el escenario en el cual no hay posibilidad de comprar una casa nueva porque es demasiado caro. La buena noticia de esa disminución de la actividad es que eso va a contribuir con la disminución de la inflación. Esa gráfica que ustedes ven ahí es lo que Alberto Bernal piensa que va a pasar con la inflación. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hace este señor Bernal para producir esa gráfica? Es muy sencillo. Todo esto que ustedes van a ver se hace a través de modelos estadísticos atados a que el futuro muy seguramente sea muy parecido a lo que fue el pasado. Esa es la base de la estadística. Ustedes me preguntan, Alberto Bernal, ¿cómo va a ser o cómo va a ser el clima o cómo va a estar el clima en noviembre 29 del 2024 en Nueva York? Lo mejor que yo puedo contestar es igualito a como fue en noviembre 29 del 2023. Entonces, ¿cómo va a amanecer Nueva York? Va a amanecer con 5 grados bajo cero en Celsius en noviembre 29 de 2024. Es lo mejor que puedo predecir, porque nadie sabe qué diablos va a pasar mañana. Pero uno tiene que asumir para pronosticar y para poder vivir en un mundo de incertidumbre que el futuro se va a parecer al pasado. Entonces, este modelo que ustedes ven es lo que pienso yo que va a pasar con la inflación basado en cómo se ha comportado la inflación en el pasado. ¿Por qué creo que va a bajar la inflación? ¿Por qué creo que ustedes enfóquense, por favor, en esta línea gris? Esa línea gris es la línea más importante de todas. Eso es la inflación subyacente. Yo creo que la inflación subyacente para final del 2024 va a estar en 2.5% año a año. Eso es lo que muestra esa gráfica. ¿Por qué creo que va a bajar? Por varias razones. Muy importante, porque Estados Unidos por fin se está normalizando. Yo les digo una cosa, yo como latinoamericano, cuando vi que en Estados Unidos estaba ocurriendo esto, ¿qué es esto? Les voy a explicar que un Jeep Wrangler de 2 años de usado estaba costando más que un Jeep Wrangler nuevo. Déjenme repetir esto. Hace 1 año y pico en Estados Unidos, un Jeep Wrangler usado de 2 años estaba costando más que un Jeep Wrangler nuevo. Eso me recordó a mí, a mi Colombia, cuando yo tenía 10 años. Cuando los carros usados valen más
que los carros nuevos, las economías, tienen un problema inmenso, porque eso significa que estamos viviendo en una economía de alta inflación y no hay nada peor que vivir en una economía de alta inflación. Para mí eso es la definición del subdesarrollo, que un carro viejo cueste más que un carro nuevo. Y pasó en Estados Unidos, no porque Estados Unidos se hubiese vuelto un país subdesarrollado, sino porque no había chips, y no había puertas, y no había espejos, y no había llaves para los carros nuevos, y no había llantas, y no había chasis. ¿Por qué? Porque cerramos todo el mundo por el COVID y por lo tanto todas las cadenas de valor se enloquecieron y las compañías automotrices no tenían la posibilidad de producir carros nuevos. Y por eso tuvimos unos incrementos brutales del 50% año a año de los carros usados durante la pandemia. Pero miren ustedes lo que ya está pasando. Llevamos ya muchos meses con caídas interanuales de los precios de los carros usados. Y eso es una gran noticia, porque significa que el mundo se normalizó. Pero ¿por qué es relevante esto? Porque esto pondera 4% en el índice. Perdón, 4% en el índice total, más o menos 7% en el índice subyacente. Y si el 7% del índice subyacente sigue cayendo, eso es una buena noticia para la inflación. Pero quizás la parte más importante es la siguiente. Juan Pablo, a mí me llamó Bloomberg Televisión para una entrevista en abril del 2020. Bloomberg US. Y me hicieron una pregunta. Señor Bernal, dígame un sector de la economía que le va a ir extremadamente mal durante la pandemia. Y yo dije facilísimo, el sector inmobiliario. Y dije en inglés. ¿Por qué? Porque a quién diablos se le ocurre comprar una casa en medio de una pandemia. Así, lo dije en inglés. Who in its right mind would buy a new home in the middle of a pandemic? No solamente me equivoqué, sino creo que ha sido la mayor equivocación que he tenido como analista desde que llevo haciendo esto en 23 años. No solamente no se vendieron casas, sino que junio del 2020 fue el mes donde más se aceleraron las ventas de casa en Estados Unidos en la historia. Déjame repetir eso. Junio del 2020, en medio de una pandemia, es el mes donde más se aceleraron las ventas de casas en Estados Unidos en su historia. ¿Por qué? Porque la gente que estaba viviendo en Chicago, en Nueva York, en Detroit, en Baltimore, y en San Francisco, en donde sea, ciudades grandes, se desesperó de vivir dentro de 4 paredes, en un apartamento de 100 metros cuadrados, 4 personas, los niños conectados a Zoom, la esposa trabajando, el esposo trabajando, 3 meses después, confinados en un apartamento de 4x4, todos se querían matar. Matarse todos. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad, o no tuvieron la oportunidad, sino tenían un poquitico de ahorros, la familia, para que no se destruyera la familia, para que no se destruyera el matrimonio, dijeron, nos vamos de Manhattan y nos vamos a 2 horas de acá, en la mitad de la nada, en New Jersey o en Connecticut, o nos vamos para Florida, o nos vamos para Carolina del Norte, pero necesito más espacio y necesito un lugar donde los niños puedan salir a correr, porque nos vamos a matar todos del desespero si seguimos viviendo así. Y eso fue lo que pasó, y pasó en todas partes del mundo. Todo el mundo se fue de las ciudades a comprar casas en la mitad de la nada porque necesitaban espacio. Entonces, esa línea gris que ustedes ven ahí implica un crecimiento del 20% año a año en los precios de las casas en el medio de la pandemia. Ese crecimiento, en términos interanuales, ojo, es el más alto de la historia en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Eventualmente se acaba la pandemia y la gente dice, bueno, me tocó volver a Nueva York, me tocó volver a Chicago porque ya tengo que trabajar. Entonces se vende esa casa o salimos de esa casa, en fin, o se arrienda y comienzan a caer fuertemente los precios de las casas usadas. Perdón, de las casas. De subir al 20% al 0%. Y Alberto Bernal, el trabajo de Alberto Bernal es buscar alguna cosa que decir
para poder pronosticar el futuro de las rentas, porque las rentas obviamente son función de los precios de las casas. Entonces, ¿qué ha logrado después de mucho estudio entender una persona como Alberto Bernal? Yo no les estoy contando nada que sea rocket science, como dicen en Estados Unidos. Esto que yo les estoy mostrando lo hacemos todos los analistas que trabajamos en Wall Street. Pero el punto es que yo he encontrado que hay una relación muy cercana entre el costo de la renta, como lo publica el gobierno de Estados Unidos, y el precio de las casas, con un rezago de 13 meses. Entonces, lo que va a pasar en el futuro, durante el 2024, con el precio de las rentas, es que esta línea amarilla va a perseguir la línea gris y, por lo tanto, para final del 2024, las rentas en Estados Unidos van a estar creciendo entre 2 y 3% año a año, comparado con el 6.7% que está incrementándose en este momento. Déjeme repetir esto. Hoy, 6,7 año a año, para final del 2024, entre 2 y 3%, si la estadística se cumple. Por lo tanto, yo cuando miro esto, tengo la posibilidad de pronosticar que vamos a tener una caída muy fuerte de la inflación. ¿Por qué? Porque las rentas ponderan el 43% dentro de la inflación subyacente en Estados Unidos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué tanto? Porque el costo de la renta es la parte más importante del gasto de la familia promedio en Estados Unidos. Más que la comida, más que la gasolina, más que los viajes, etcétera, más que el entretenimiento, la renta es la parte más importante desde el punto de vista del gasto del consumidor promedio en Estados Unidos. Entonces, yo la espero de 2 a 3. Ahora, incluyo en esta presentación un ejercicio que hace la Reserva Federal de San Francisco, el Banco Central de Estados Unidos de San Francisco. ¿Por qué lo incluyo? Porque me llamó muchísimo la atención este estudio que sacaron ellos. Lo sacaron en agosto de este año. ¿Cuál es lo importante? ¿Se acuerdan que yo les dije que la inflación de las rentas en Estados Unidos, según mi modelo, iba a incrementarse entre 2 y 3% año a año para final del 2024? Pues miren lo que piensa la Reserva Federal de San Francisco. Las personas que manejan la econometría dentro del Banco Central de Estados Unidos basado en San Francisco. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene charters en todas partes. Es Nueva York, San Francisco, Dallas, etc. El punto acá es lo relevante. El relevante es lo siguiente. Que yo veo 2-3% año a año para final del 2024, la Reserva Federal de San Francisco veo una posibilidad de que sea menos 4%. Déjenme repetir eso. Esa línea cursiva azul separada ahí dentro de esos dos puntos estadísticamente viables, que son lo que se ve como colorado azulito, el punto medio es menos 4% año a año. Otra vez, las rentas ponderan 43% dentro del índice. ¿Qué pasa si la Reserva Federal de San Francisco tiene razón? Pues pasa lo siguiente. Mi modelo, el de Alberto Bernal, ve la inflación core, que es la subyacente, que es la importante, a 2.5% año a año al final del 2024. Eso es lo que dice mi modelo, lo que está a mano izquierda de ustedes. Esto, 2.5% año a año. Ahora, si yo cambio mi perspectiva de lo que va a pasar con las rentas por lo que dice la Reserva Federal de San Francisco, miren lo que pasa. Ese 2.5% se vuelve 1.4%. De 2.5 a 1.4 para final del 2024. El objetivo de política monetaria de la Reserva Federal es que la inflación año a año esté en 2%. 1.4 es menos que 2%. Si la inflación termina en 1.4% en el 2024, quiere decir que la Reserva Federal va a estar sobrecumpliendo su meta de inflación.
¿Por qué es relevante esto? Porque la Reserva Federal no es un banco central normal, no es como el Banco Central de Europa o el Banco Central de Inglaterra o el Banco Central de Brasil o el Banco Central de Chile o de Perú o de Colombia, que son bancos que hacen inflation targeting, cuyo objetivo es la inflación. La Reserva Federal tiene un objetivo doble: control de la inflación y maximización del empleo. Doble. Entonces, lo que va a pasar, si yo tengo razón y si la Reserva Federal de San Francisco tiene razón, es que, fíjense ustedes, más o menos en mayo o junio del 2024, la inflación va a estar por debajo del 2%. Y los políticos en Estados Unidos, cada vez que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, va al Congreso de la República mensualmente a dar su discurso sobre la política monetaria, muchos políticos le van a comenzar a decir lo siguiente: señor Jerome Powell, explíqueme esto como si yo tuviera 2 años. Su objetivo es la inflación 2% y maximizar el empleo. Usted me puede explicar a mí, señor Jerome Powell, por qué razón usted mantiene la tasa de interés de 5,25 a 5,50% cuando la inflación está en el 2%, comparado con el 4% que estaba cuando usted subió la tasa de interés a 5,25, 5,50. ¿Por qué razón es que usted está buscando que los norteamericanos se queden sin empleo? Ese va a ser el discurso de muchos políticos contra el Banco Central de Estados Unidos. A lo cual el Banco Central de Estados Unidos no va a tener respuesta diferente a la siguiente: señor senador, señora senadora, porque yo quiero asegurarme que la inflación no vuelva. A lo cual ese senador o esa senadora, si son suficientemente inteligentes, hay unos que son inteligentes, hay unos que son demasiado brutos. Una de las cosas que me ha gustado a mí como latinoamericano es entender que no solamente los congresos de nuestros países están completamente repletos de gente bruta, también hay gente muy bruta en el Congreso de Estados Unidos, pero hay gente muy inteligente. Esa persona inteligente le va a decir: señor Jerome Powell, usted no es un inflation target, usted es un dual mandate central bank. Por lo tanto, usted no está cumpliendo con su labor constitucional si no baja las tasas de interés. A lo cual la Reserva Federal poco a poco no va a tener opción diferente a comenzar a bajar las tasas de interés. ¿Cuáles son los riesgos ante esto que yo les acabo de decir? Yo veo 2 muy específicos. Uno, los salarios en Estados Unidos, que siguen creciendo fuertemente. En este momento los salarios crecen más o menos alrededor de entre 5 y 6% nominal. Una de las cosas que yo he llegado a la conclusión es que si yo en los próximos trimestres, años, sigo equivocándome mucho y ya digo, esta cosa del análisis ya como que no es para Alberto Bernal, yo ya tomé una decisión de vida. Si yo definitivamente no sirvo para esto, me voy a volver un conductor de camión de UPS, así como lo oye. UPS es la empresa en Estados Unidos que reparte las cajas que uno pide en Amazon. A ustedes les parecerá increíble, pero lo que les voy a contar es totalmente cierto. Después de la última negociación entre el sindicato de UPS con la compañía de UPS, se llegó a la siguiente conclusión: una persona con 5 años de experiencia que maneje un camión de UPS se va a estar ganando mínimo, óiganme esto por favor, mínimo al año, $170,000. Un chofer de camión de UPS con 5 años de experiencia se va a estar ganando mínimo $170,000 después de la negociación que ocurrió hace 2 meses. Yo no conozco un país del mundo donde un camionero se gane $170,000 al año. Esto es una maravilla para las personas de menor educación en Estados Unidos, pero eso es lo que se está viendo, porque sí hay hay tanto empleo en Estados Unidos y hay tan poca gente dispuesta a trabajar que los salarios se han incrementado de una forma muy importante después de la pandemia. Eso es un riesgo porque todos sabemos que si la empresa tiene que pagarle mucho al empleado, tiene que subir sus costos.
¿Cuál es la buena noticia? Que estos incrementos brutales de salarios se están viendo en algunos sectores, pero no se están viendo en todos los sectores. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, la línea amarilla, que es el Atlanta Fed, que es una medición de los salarios, y la línea gris están cayendo. O sea, después de haber subido el 8% en el momento de pandemia, han comenzado a subir los salarios al 4%, que ya es menor, obviamente, comparado a eso. Pero es uno de los riesgos. O sea, ustedes saben, yo como les dije, yo soy un tipo muy honesto, yo les digo cómo la veo y les digo también qué puede matar esa historia que les estoy contando. El segundo riesgo tiene que ver con el precio del petróleo. Porque si se sale de cauce lo que está pasando en el Medio Oriente, podemos tener una situación muy importante de incremento brutal en el precio del petróleo. Y eso afectaría obviamente a la inflación. También el crecimiento económico, pero la inflación también. ¿Qué tendría que pasar? A ver, lo ponemos en este sentido. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo ni la menor duda que Irán financió a Hamas para que Hamas se metiera el 7 de octubre a Israel a matar bebés y a violar niñas y a secuestrar bebés. Esos 1.300 personas que murieron en Israel, eso lo financió Irán. No tengo duda alguna. Ahora, tampoco tengo duda alguna que la primera llamada que hizo Estados Unidos a Benjamín Netanyahu incluyó esto. Yo no sé si esa llamada la hizo Biden o quién la hizo. Yo tengo mis dudas porque si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Biden ya no está ahí bien 100%. El hombre está ya muy viejito, el hombre se equivoca, no sabe dónde está. O sea, el señor tiene como su inicio de demencia senil. Entonces yo no sé si esa llamada la hizo Biden. Pero la hizo alguien del establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? El establecimiento es el poder político detrás de los que ve uno en la televisión. El Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado, etc. Esa burocracia que existe en Estados Unidos que está detrás del telón, que es la que realmente maneja el mundo. Esa llamada muy seguramente dijo lo siguiente, la persona que estuviese hablando. Mi querido Benjamín Netanyahu, mis más sinceras condolencias por esa barbaridad que acaban de hacer en tu país. Estados Unidos te acompaña y va a hacer todo lo posible por estar al lado tuyo en lo que tú vas a tener que hacer para vengar la muerte de todos tus ciudadanos. Pero te voy a decir una cosa, Benjamín Netanyahu. Haz lo que tengas que hacer, pero bajo ninguna circunstancia se te ocurra mandar un bombazo a Teherán. Sabemos que Irán hizo esto, pero te pedimos, señor Netanyahu, por favor, no bombazo a Teherán. ¿Por qué? Porque si Israel ataca a Teherán, y mejor dicho, ataca a Irán, Irán va a hacer lo siguiente. Irán tiene dos opciones, o responderle a Israel, o Teherán tiene otra opción. Es decir, ¿saben qué? Voy a destrozar el mundo, porque odio el mundo. Odio a Europa, odio a Estados Unidos, odio a Israel, etcétera, etcétera. Entonces Irán es amigo de Corea del Norte, de Venezuela, de Nicaragua, mejor dicho, países parias, pero es amigo de nadie más, y de Rusia. Entonces, si uno quiere destruir el mundo, si yo tuviese la opción o el interés de destruir el mundo, en términos económicos, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Voy, me paro en la playa del Estrecho de Hormuz y le digo a un personaje, venga hermano, vamos a hacer una cosa. Usted se me monta en esta lanchita. Esta lanchita tiene 1 tonelada de dinamita atrás. Entonces yo lo que voy a decirte es, mi estimado, tú llegas, te montas en esa lancha, fondeas la lancha, yo te voy a cuidar a tu familia, a tus abuelitos, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, etcétera. Los voy a tener viviendo en un castillo. Tú lo único que tienes que hacer es montarte en esa lancha y ese tanquero que ves allá, saliendo de Arabia Saudita, con 1 millón de barriles de petróleo, me haces el favor y me lo explotas en el Estrecho de Hormuz. ¿Eso llega a pasar una vez?
CNN, CNBC, BBC, Deutsche Welle, Caracol Televisión, RC Televisión, lo que sea. Globo News en Brasil. Breaking news. Explota un tanquero con 1 millón de barriles de petróleo en la salida del estrecho de Hormuz. Eso llega a pasar una vez y no existe compañía de seguros que vaya a financiar o a asegurar un solo tanquero más que salga del Golfo Pérsico al mundo a través del estrecho de Hormuz. Se acaba en ese mismo instante, deja de recibir el mundo entre 20 y 30 millones de barriles diarios de petróleo en un mercado que consume 100 millones de barriles. Ustedes me preguntarán, señor Bernal, ¿qué pasa con el precio del petróleo? A lo cual yo les respondo con total honestidad. No tengo ni la menor idea qué pasa en ese escenario. No tengo ni idea, se va a 300, 400, 500, 200, 1000, vaya uno a saber. Lo que sí les puedo asegurar es que el precio de la gasolina a nivel mundial se va a multiplicar por 3, 4, 5, lo que sea, implicando que la economía global irán a rodillas a la economía global. Y la inflación se va para el diablo porque la gasolina se va a un precio absurdo. Entonces tienes un choque brutal en los precios de la gasolina. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? En mi opinión, está entre 5 y 7% de probabilidad. Implica que hay un 93% de probabilidades de que eso no pase. ¿Por qué? Porque si Netanyahu llega a atacar Irán, el Partido Demócrata en Estados Unidos, las elecciones son en noviembre del 2024, van a destruir al Partido Demócrata en las elecciones del 2024 en el Congreso y en la presidencia. Y el Partido Demócrata tiene el poder en este momento en Estados Unidos. Entonces el Partido Demócrata le está diciendo a Netanyahu, mira Netanyahu, haz lo que tengas que hacer, pero si tú llegas a atacar a Irán, nos vas a matar a nosotros y por lo tanto yo voy a dejar de ser tu amigo. Voy a dejar de ser tu aliado. E Israel no puede alejarse de Estados Unidos, porque realmente el único amigo real que tiene Israel en el mundo se llama Estados Unidos. Pues por eso creo yo que esa probabilidad es baja y eso no va a pasar. Entonces, si yo tengo razón, ¿qué va a pasar? La pregunta del millón es qué se viene para adelante. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Les voy a mostrar lo que dice el mercado que va a pasar. El mercado dice, esto es hasta ayer, hasta antier, que la Reserva Federal y el Banco Central de Estados Unidos, con una muy alta probabilidad, ya no va a subir más las tasas de interés. Entonces, la tasa de interés, el upper target, el nivel alto de la tasa de interés en Estados Unidos, se va a quedar en 5.5%, no va a subir más. Eso es lo que dice el mercado. Esto que ustedes están viendo acá a mano izquierda es lo que dice el mercado, yo lo saco de Bloomberg. Y por favor enfóquense en las barras amarillas que están mostrando una caída con una línea azul abajo. ¿Qué está pensando el mercado? El mercado dice que la Reserva Federal ya no va a subir las tasas de interés y que para el 18 de diciembre del 2024, que va a ser la próxima reunión de la Reserva Federal en el 2024, la Reserva Federal ya va a haber disminuido las tasas en 86 puntos básicos, que implicará que la tasa a finales del 2024 va a estar en 4.45, esa es la tasa de intervención. Eso es lo que dice el mercado, no lo que dice Alberto Bernal. ¿Qué dice Alberto Bernal? Que ese 86 puntos básicos de disminución no va a ser 86, sino va a ser 125 puntos básicos. Yo creo que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés más comparado con lo que piensa el mercado. ¿Qué va a pasar con Europa? El mercado dice que para finales del 2024, la Reserva Federal el Banco Central Europeo va a haber disminuido las tasas de interés en Europa a 65 puntos básicos. ¿Qué dice Alberto Bernal? Que las va a haber disminuido, óigame esto, en 100 puntos básicos. Eso es lo que pienso yo. Lo que pienso yo, basado en mi pensamiento, en lo que dice mi mente, y yo se lo estoy transmitiendo a ustedes, basado en lo que yo les acabo de contar que creo que va a pasar con el mundo de aquí en adelante.
¿Qué va a pasar con China? Esa es la otra incógnita. La China, lo que va a pasar es que va a estar pasando, va a estar en una situación en la cual la inflación es negativa. Fíjense ustedes, en este momento China está en deflación. Cuando un país está en deflación, uno no sube las tasas de interés, sino las disminuye. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, ¿qué dice Alberto Bernal que va a pasar con China en los próximos trimestres? China va a disminuir las tasas de interés y eso es muy bueno para la economía global porque si los chinos tienen que pagar menos por un carro nuevo, una televisión nueva, una casa nueva, van a comprar más carros nuevos, una televisión nueva, una casa nueva. Y eso, entre 1.300 millones de personas que viven en la China con un ingreso relativamente alto, eso va a tener efectos muy positivos sobre la economía global. Ahora, Estados Unidos y la recesión. Yo, después de 23 años, he aprendido que uno tiene que respetar mucho los modelos. El modelo que utilizamos todos los economistas para tratar de pronosticar si viene o no viene una recesión, lleva varios meses, 10, 12 meses, mostrando que muy seguramente vamos a tener un proceso recesivo en Estados Unidos durante el 2024. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el modelo? El modelo dice que cuando la tasa de interés del bono de 2 años de Estados Unidos es igual o más alta que la tasa de interés del bono de 10 años, o sea que la curva está invertida, de 6 a 24 meses después viene una recesión en Estados Unidos. Ese modelo se ha cumplido siempre. Déjame repetir eso, siempre ha pasado. Si no llega a haber una recesión de aquí en adelante en Estados Unidos, a pesar de que la curva esté invertida, va a ser la primera vez en la historia que lo pasa. Yo le tengo mucho respeto a esto y por lo tanto se los muestro a ustedes. Pero ¿por qué no estoy preocupado? Porque esta recesión va a ser diferente al resto de las recesiones que han existido en el pasado en Estados Unidos. Cuando Alberto Bernal, en el 2008, lo echaron del banco de inversión Bear Stearns en Nueva York, Alberto Bernal, de marzo 16 del 2008 a enero 14 del 2009, no se compró un par de medias. Déjenme repetirlo. Yo no consumí absolutamente nada diferente a comida, renta y pagar la luz de marzo 16 a enero 14 del 2009. No me compré un par de medias. ¿Qué pasó en enero 14 del 2009? Compré por primera vez unos aretes. ¿Por qué? Porque mi esposa cumple en enero 15 y uno, por más mal que esté la economía familiar, uno no puede llegar al cumpleaños de la esposa sin un regalo. Porque ahí no solamente se acaba la economía, sino se acaba el matrimonio. Entonces, yo estaba en economía de guerra durante el 2008, porque realmente el mundo estaba muy mal. De los 5 amigos cercanos de Alberto Bernal que vivían en Nueva York, los 5 amigos más cercanos, todos, sin excepción, perdieron el trabajo en el 2008. Todos. 100% de los amigos más cercanos de Alberto Bernal perdieron el trabajo en el 2008. Yo les puedo decir una cosa, en el 2024 muy seguramente va a haber una recesión en Estados Unidos. De los 5 amigos más cercanos de Alberto Bernal en este momento, yo puedo hacer una predicción de 90% para arriba, que los 5 van a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque vamos a tener la famosa recesión del no pidamos postre. ¿Qué quiere decir esto? Que una familia del común en Estados Unidos sigue saliendo a comer 2 veces al mes, porque eso es una institución en Estados Unidos, en Applebee's, en Chili's, en Cheesecake Factory, lo que sea. Sale la familia, papá, mamá, en Dakota del Norte, John Smith, Diana Smith, y Peter y Matthew, los niños, y salen a comer, porque eso es una institución y es donde la familia se compenetra, conversa, cómo está el colegio, cómo está el trabajo, etcétera, etcétera. Esa comida va a seguir ocurriendo en junio y en septiembre del 2024, 2 veces al mes, porque es una institución familiar, pero, como todo está tan caro y la cosa ya no está tan bien, cuando llega el mesero a pedir si se va a pedir postre, la mamá dice, no postre. ¿Para qué? Para ahorrarse el 25% del costo de la cuenta del restaurante.
Esa es la clase de recesión que vamos a ver en 2024. Una recesión muy leve. Y eso, obviamente, es una gran noticia para los norteamericanos. Muy rápidamente, sobre lo que siento yo que ven los inversionistas internacionales sobre el Perú, les quiero dar estos puntos. Yo decidí conversar con inversionistas internacionales para contarles lo que ellos me dicen a mí sobre la economía del Perú desde por fuera, desde Nueva York. Esto no soy yo, esto es los inversionistas internacionales con los que habla Alberto Bernal. Esto le dijeron antes de esta conferencia. ¿Qué ven los inversionistas internacionales? Los inversionistas internacionales piensan que el bajo crecimiento del Perú durante el 2023 tiene que ver con las protestas sociales, el ciclón, un niño extremadamente fuerte y la epidemia del dengue. También contribuyó que la base de comparación para el 2023 ayudó muy poco por el efecto artificial del gasto incremental atado a los retiros pensionales que ocurrieron en los últimos años. O sea, el hecho de que la gente hubiera podido sacar sus ahorros pensionales para gastárselo en el día a día, obviamente generó un boom de consumo, así como ocurrió en Chile también. Yo personalmente pienso que esto es un error garrafal que se cometió desde el punto de vista de la política económica del Perú y del Chile, pero bueno, es la visión de Alberto Bernal y no hay nada que hacer. Eso es, digamos, mi visión personal. Ahora, los inversionistas internacionales siguen manteniendo una visión muy positiva estructuralmente sobre el Perú. Las razones. Primero, la posibilidad de que el déficit fiscal del 2024 sea mucho menor al del 2023. Esto el inversionista uno de los con los que estaba hablando me dijo, hizo mucho hincapié sobre esto. Alberto, esto es muy importante para nosotros. Segundo, el hecho de que Perú continúa siendo uno de los países emergentes con menor tasa de deuda contra PIB. Tercero, el hecho de que la balanza de pagos continúa mostrando una muy clara fortaleza estructural. El crecimiento que se ha visto últimamente en las exportaciones de Perú es exponencial. Una de las grandes noticias para Perú como país es el incremento brutal que se ha visto en las exportaciones. Eso es muy importante. Y el hecho de que las famosas Economic Policy Institutions, decidí ponerlo en inglés porque no supe bien cómo traducirlo y creo que es importante entenderlo. Economic Policy Institutions, que mostraron una clara resiliencia a pesar del cambio político que ocurrió después de la elección de Castillo. ¿Qué es esto? Ustedes no se imaginan el nivel de reputación que tiene Julio Velarde en Nueva York. Es una cosa loca. Es el sensei. Y mientras esté ahí, da un mensaje muy claro de estabilidad sobre la política económica. Juan Pablo ya tocó estos términos. Una de las cosas que va a ayudar al crecimiento de aquí en adelante, la finalización de proyectos de infraestructura, puerto de Chancay, la expansión del aeropuerto, la segunda línea del metro de Lima, y también obviamente un pipeline muy significativo de las inversiones mineras que se van a ver de aquí en adelante en Perú. Una cosa muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Si el mundo ha de salvarse de la catástrofe climática futura, todos los caminos que llevan al cambio de la matriz energética global cruzan necesariamente el Perú, Chile, Argentina y pues Bolivia, asumiendo que ese país se vuelve un país relativamente lógico desde el punto de vista de la política económica. Por último, el 2024 va a ser un año en el cual las tasas de interés van a bajar fuertemente. El mercado ya espera que para final de 2024 la tasa de intervención en Perú sea el 5%. Eso va a ayudar a las familias, eso va a ayudar a los negocios, eso va a ayudar a generar algo más de crecimiento. Y el consenso internacional tiende a ser que el legislativo no intentará avanzar sobre un proceso de juicio político en contra de la señora presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque es mucha incertidumbre e implicaría la necesidad de llamar a elecciones generales en el corto plazo porque no hay vicepresidente. Entonces, eso me da mi tranquilidad desde el punto de vista de la visión futura. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión? A ver, yo hacía mucho tiempo no la veía tan clara. Alberto Bernal piensa que una de las mejores opciones de inversión internacional, inversión y mirando el 2024 son la renta fija internacional y renta fija local. ¿Por qué? Por la caída de la inflación. Y les pido que por favor se enfoquen
en esta gráfica que tienen a mano derecha. La línea amarilla es el bono de 10 años en Estados Unidos. La línea verde es la tasa de inflación subyacente en Estados Unidos. Como ya les mostré yo antes, mi expectativa es que baje a 2.5%, pero hay una posibilidad de que baje a 1.5%. Esa línea roja la está bajando a 1.5%. Entonces, por favor, enfóquense dónde estaba la línea amarilla cuando la línea verde estaba en 1.5% durante pandemia. Aquí. ¿Saben dónde estaba este bono de Estados Unidos que hoy rinde 4.41? Estaba en estos niveles, cercanos al 1%. Yo no sé si el bono de Estados Unidos se va a ir a 1%, no creo. Pero lo que sí les puedo decir es que si se cae la línea verde, que se va a caer, bajo cualquier escenario normal, esta línea amarilla la va a perseguir. Hasta 3, quizás. Hasta 3.5, hasta 2.75. Vaya uno a saber, a finales de 2024, yo creo que esta línea amarilla está por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que Alberto Bernal piensa que el bono de Estados Unidos, que hoy rinde 4.4%, dentro de un año va a rendir por lo menos 100 puntos básicos menos que lo que rinde. Entonces, ¿qué hago yo? Uno de los ejercicios que hago, por ejemplo, lo hice ayer con una simulación de retorno en un bono de Perú en dólares que madura en el 2034. La línea amarilla, perdón, la línea blanca es el bono, el retorno que está pagando el bono de Perú a 10 años, 2034, que es 5.61. La línea amarilla es lo que está pagando el bono de Estados Unidos, 4.32. Alberto Bernal pronostica 100 puntos básicos, esa es la línea roja que ustedes ven ahí. Ustedes me dirán a mí, queridos clientes de Prima, si ustedes creen que la línea amarilla y la línea blanca tienen una correlación, si se mueven juntas. La respuesta, en mi opinión, es que sí. Y si el bono de Estados Unidos se va 100 puntos abajo, yo creo que este 5.61 se va a volver 4.61. Por lo tanto, el precio de un bono de 10 años en Perú va a pasar de 80 a 87 si yo tengo razón en lo que les acabo de decir. Y además de eso, tiene un retorno del pago del cupón que implica que si yo tengo razón, comprar un bono de Perú al finales que madura en el 2034, de aquí al próximo año, va a generar un retorno total más o menos del 15 al 17% en dólares. Que un bono pague de 15 a 17% en dólares es una gran noticia, es una gran inversión. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que hago es una simulación y comprando un bono no peruano, sino colombiano, pero básicamente el mismo ejercicio. Alberto Bernal piensa que el bono de Estados Unidos a final del 2024, a 10 años, va a rendir entre 3.25 y 3.75 acá. Y piensa que es muy probable que la diferencia entre el rendimiento del bono de Colombia y el bono de Estados Unidos se mantenga igual en términos de diferencial, que es 400 puntos básicos, 4% más paga el bono de Colombia hoy versus Estados Unidos. Si yo tengo razón y se mueve el bono de 10 años de Estados Unidos de 4.30 a 3.25, 3.50, entre estos dos, el retorno del bono colombiano va a ser 16.7% en dólares. Y si el mundo se mantiene positivo y la inflación baja y el mercado se pone más positivo, quiere decir que la diferencia entre el bono de Colombia y el bono de Estados Unidos se debería disminuir un poco, digamos, pasar de 409 puntos básicos a 200 puntos básicos. Quiere decir que si Alberto Bernal tiene razón en esa visión, ese trade pagaría entre 27 y 30% en dólares, lo que implicaría que el bono de Perú que yo les acabo de mostrar, en vez de pagar 16% más o menos, pagaría también 30%. Esto es un mundo perfecto, un mundo muy positivo de aquí en adelante, asumiendo que yo tenga razón sobre la inflación.
Termino con esto. El Standard & Poor's, el mercado más importante del mundo. Alberto Bernal lleva pronosticando, con total honestidad. Diciembre 15, 2022, Alberto Bernal publica su documento Year Ahead, en que yo digo qué pienso o qué pensaba Alberto Bernal en diciembre 15 de 2022, que iba a pasar a diciembre 31 de 2023. Alberto Bernal puso en su documento el Standard & Poor's va a valer 4.650 a finales del 2023. Mantuve ese número, 4.650, hasta marzo del 2023, que se quebraron varios bancos regionales en Estados Unidos por el incremento de tasas de interés. En Colombia, decimos en el mercado de finanzas, el que tenga miedo que se compre un perrito, y Alberto Bernal le dio miedo en marzo y pasé de 4.650 a pronosticar 4.300 para final del 2023. Pero el mercado cayó y se estabilizó. Entonces, un mes después, Alberto Bernal tiró la toalla y dijo, me equivoqué, me voy a devolver a 4.600. Y lo he mantenido desde el segundo trimestre del 2024, que el mercado va a terminar a 4.600 para final del 2023. Y creo que voy a estar muy cercano. Si no estoy mal, estamos como 4.540 hoy. Una cosa así. ¿Qué va a pasar para el 2024? No he decidido cuál es mi número. Pero lo que sí les voy a decir es que afortunadamente las tasas de interés en Estados Unidos están bajando y eso significa que un tema que se llama el Equity Risk Premium, que es el exceso de retorno que tienen en comprar acciones versus renta fija, nuevamente se va a volver a poner un poco más positivo. Ahora, en los niveles actuales sí genera un poco de preocupación, pero lo que pienso yo que voy a decir dentro de un par de semanas, cuando publique mi documento al futuro, es que el Standard & Poor's para final del 2024 muy seguramente va a estar en niveles de más o menos 4.800 o 4.900. ¿Por qué? Porque a pesar de que vamos a tener una mini recesión, vamos a tener una disminución de tasas de interés y la parte más importante de todas. Hoy en día hay por fuera del mercado haciendo nada 5.7 trillones de dólares en Estados Unidos, 5.7 billones de dólares en Estados Unidos. Más o menos el 23% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos está en cash, haciendo nada. Según Morgan Stanley, en promedio, una cuenta de inversión de una persona pudiente en Estados Unidos que tenga más de 10 millones de dólares en su cuenta de inversión, en promedio, de esos 10 millones, 2.7 millones de dólares están en cash. No han comprado ni acciones ni bonos. Básicamente no están haciendo nada. Eso es demasiado desde el punto de vista de un punto de optimización de portafolios. Entonces, lo que piensa Alberto Bernal es que cada día que pasa, cada día que nos olvidamos de la pandemia, cada día en que se disminuye la inflación, cada día en que volvemos al mundo antes, cada día en que cada vez más vamos a la oficina, cada día en que trabajamos menos de casa, que todas esas cosas están pasando en este momento. Cada día que el mundo se parece más a como era en el 2019-2020, ese nivel de ingreso, de exceso de cash que hay en la economía va a caer. Y eso va a ir directamente al mercado de acciones o al mercado de bonos. Nuevamente, esta historia es muy positiva. ¿Qué la mata? ¿Qué la mata? Es la pregunta del millón. Solamente la matan una de dos cosas. O que por alguna razón el consumidor norteamericano se logre reacelerar a pesar de que tiene menos ahorros y que todo está muy caro, que yo creo que no va a pasar. O que el conflicto en el Medio Oriente se sale de cauce.
Y si se sale de cauce el conflicto en Medio Oriente, pues realmente, mis estimados, no tengo mucho más que decir porque no tengo ni idea dónde termina eso. Pero hay dos formas de vivir la vida. O pensando que todo va a salir mal, o pensando que las cosas van a salir bien. La gente que piensa que todo va a salir mal, a veces le va bien en sus predicciones, pero la gran mayoría de las veces se equivoca. ¿Por qué? Porque históricamente estar invertido en los mercados ha pagado en equities históricamente un 7% promedio anual desde el principio de que tenemos estadísticas. Y cuando uno crece su dinero al 7% anual, eso eventualmente se vuelve exponencial. Cuando uno piensa que todo va a salir mal y no invierte, no crece. Y por lo tanto no se puede retirar en ningún momento de su vida. Y con eso, mi querido Juan Pablo, termino mi intervención. Gracias, Alberto. Debe ser la única persona que, mientras más minutos habla, más gente se va conectando. Así que muchísimas gracias por esto. Nada, ahora tenemos para darle el pase a Macarena. Macarena viene a contarnos un poco sobre la situación política en el Perú y lo que está pasando. Yo me voy a salir un poquito del libreto y te quería preguntar si es que tienes alguna visión respecto a si hay algún cambio o se puede hacer algo para salir de esta espiral negativo que tenemos, o esta espiral, vamos a decir, de que parece que estamos permanentemente en crisis y que el Perú no encuentra un rumbo. Juan Pablo, muchas gracias. Intensa tu primera pregunta, porque efectivamente sí, estamos en un patrón muy complicado políticamente en los últimos años. Y sí, de hecho hay varias maneras de salir de él, pero todas involucran que los actuales actores de la política tomen pasos para cambiar la situación, ¿no? Y eso es un poco con lo que yo quisiera empezar esta presentación. ¿Qué está pasando en el Perú de los últimos años, de los últimos meses y de los últimos días? Lo que pasa es que hay una sensación de que pasan cosas, pero nada cambia, ¿no? Entonces pasa todo y no pasa nada a la misma vez. ¿Por qué? Porque cosas que, digamos, hubieran tenido consecuencias importantes hace algunos años, quizás pensando en, digamos, no sé, PPK tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción bastante menores que las que se le hicieron a Pedro Castillo durante su gobierno, y Pedro Castillo no salió del cargo por esas acusaciones de corrupción, sino porque intentó dar un golpe de Estado. Entonces, hay un patrón que está creciendo nuestra tolerancia, digamos, a la incertidumbre y al desorden, ¿no? Y esto afecta sobre todo la estabilidad, que no solamente se mide en términos de sucesos extremos como una disolución del Congreso o la remoción de un presidente, sino en eventualidades del día a día que poco a poco contribuyen a erosionar. Y con eso quiero empezar a ver, todos saben que esta semana ha sido una semana de varias revelaciones, digamos, algunos lo han llamado un terremoto en el Ministerio Público, entonces quiero un poco aclarar cuál es la situación que tenemos en el Perú hoy en día. Y efectivamente se ve muy complicada, hay un montón de flechas porque es la realidad, es muy complicada, hay muchos intereses que digamos, se mezclan entre sí, hay una pugna de poderes y es una situación realmente compleja. Entonces, quiero simplificar. Tenemos, por un lado, al Congreso y al Ejecutivo, ¿no? El Congreso tiene niveles históricos de desaprobación, pero ha logrado, digamos, mantenerse en el poder, no hubo adelanto de elecciones y últimamente, digamos, han tratado de hacer una suerte de reforma política y esto viene con la bicameralidad que se ha aprobado en primera votación, falta aprobarse en segunda votación y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La eliminación de las primarias obligatorias, que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y por otro lado el clásico bono navideño de 10.000 soles, ¿no? Entonces, en un contexto en el que tienen muy poco apoyo del público, en el que muchos de sus miembros están cuestionados, muchos de sus partidos incluso están cuestionados. Entonces esto le suma un poco a la lista de cuestionamientos por parte del Congreso, este bono. Por otro lado tenemos al Ejecutivo, que tiene una serie de flancos abiertos también, y también tiene niveles de desaprobación inéditos. 8%, digamos, Toledo llegó a 9%, entonces
han ido bajando en aprobación, y además tiene un montón de desafíos, ¿no? Empezando por los desafíos económicos que Juan Pablo y Alberto han podido explicarnos muy bien. Pero también tenemos las investigaciones en las muertes por las protestas, tenemos las investigaciones más personales por el lado del premier Otárola, por, digamos, supuestas contrataciones irregulares por el lado de Boluarte, lo mismo con su hermano Nicanor. Tenemos un fenómeno del niño inminente que se viene y la necesidad de prepararse adecuadamente, y tenemos pues esta desaprobación bastante importante. En el medio de todo esto tenemos a la Fiscalía, que es quien ha sido la protagonista de las noticias de los últimos días. Primero, porque la Fiscalía se posiciona al medio, ¿no? Entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque investiga a ambos, investiga a miembros de ambos. En el Congreso, digamos, investigan a los niños, los mochasueldos, a líderes de partidos políticos que están investigados por la Fiscalía, y obviamente en el Ejecutivo hay varias investigaciones también. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos días? Solamente para tener un poco de claridad al respecto. Se ha detenido preliminarmente al asesor de la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente pasar de la coordinación parlamentaria a la compra de votos, a cambio de supuestos archivamientos por ciertas denuncias que algunos congresistas tenían en la Fiscalía, ¿no? Y esto sería para, digamos, ganar votos en 3 votaciones: la inhabilitación de Soraya Dávalos, la designación del defensor del pueblo, y el proyecto contra la Junta Nacional de Justicia, que buscaba sancionar a algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora básicamente lo que tenemos es una fiscal de la Nación un poco más a la defensiva, que lo que ha hecho es presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y algunos de sus ministros por las protestas y las muertes que hubo el verano pasado. Y además tenemos una fiscal de la Nación que se le acaba de abrir un procedimiento sancionador en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, de acá probablemente dentro de una semana vamos a saber si se le destituye o no, porque este procedimiento que ha iniciado la Junta Nacional de Justicia tiene la potestad de potencialmente remover a la fiscal de la Nación del cargo sin necesidad de hacer una investigación previa. Entonces, eso es un poco el contexto que tenemos más coyuntural. Ahora, si miramos al Ejecutivo, la desaprobación de Dina Boluarte es transversal en toda la sociedad. Empezó mal, ¿no? Empezó el gobierno con 21% de aprobación, que es bajo, pero en Lima tenía pues un bastión de apoyo que era un poco más elevado, ¿no? Digamos hasta abril, mientras que en general tenía 15% de aprobación, en Lima tenía 24%. Sin embargo, en los últimos meses ya eso ha cambiado y ha bajado su aprobación y su apoyo en Lima. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tendencia a la baja en la aprobación que la presidenta ni siquiera ha podido remediar circunstancialmente. Digamos, han habido muchas oportunidades en eventos internacionales y esas oportunidades en realidad se han convertido más bien en temas que le echan más gasolina a la desaprobación. ¿A qué se debe en general esta desaprobación? Pues una combinación de todos los factores, ¿no? Empezando por la percepción de que no hay un plan concreto para abordar las necesidades más urgentes de los peruanos, sobre todo la inseguridad ciudadana y los desafíos económicos, ¿no? La recesión. Hay intención por parte del gobierno de Boluarte, y ella siempre repite, le gusta mucho repetir que digamos, su gobierno ofrece reglas claras, pero más allá de la intención, ni siquiera comunicacionalmente se logran concretar cuáles son los planes de acción. Entonces, a la misma vez, tenemos una presidenta que ha tomado un rol mucho más protocolar, mientras que es PCM quien se encarga un poco más de los temas del despacho de trabajo, ¿no? Ni siquiera bajo este esquema, digamos, en el que entre agosto y octubre Boluarte ha tenido como 20 reuniones internacionales y en total más de 80 reuniones protocolares, y Otárola es quien se ha estado reuniendo
ha tenido reuniones de trabajo con ministros, con gobernadores, etcétera. Ni siquiera en este esquema en el que ella adopta esta posición más protocolar se ha podido aprovechar esas situaciones para tratar de ganar el apoyo de la población. Más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? Digamos, ha habido algunas pequeñas crisis a raíz de sus salidas internacionales, ¿no? Primero que se cuestionaban por qué hizo una gira por Europa, por qué fue a visitar al Papa, después la reunión que no fue con Joe Biden, la reunión bilateral, que además generó la renuncia de la canciller Gervasi y impactó negativamente. Entonces, este esquema no está funcionando, ¿no? Y ya llegamos a un punto en el que la población exige respuestas, sobre todo por el tema de economía e inseguridad ciudadana. Y se viene un momento importante. ¿Por qué? Porque está a punto de llegar el 7 de diciembre, que marca un año de la llegada al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, ahí ella va a tener que, digamos, ofrecer algún tipo de respuesta, anunciar algún tipo de plan. Vamos a ver cómo evaluamos, digamos, su primer año en el poder. Por otro lado, tenemos el Congreso. El Congreso con 6% de aprobación, digamos, niveles bajísimos de aprobación, pero no importa porque ahí están, ¿no? Tanto el Congreso como el Ejecutivo hay quienes la llaman alianza tácita, pero en realidad es un objetivo común, ¿no? Que es sobrevivir en el poder hasta el 2026, estar ahí, sobrevivir. Y, digamos, hasta ahora se ha logrado. Pero por parte del Congreso sí ha habido unos cuantos intentos de reforma, ¿no? Y quiero hablar brevemente de eso porque con todos los temas coyunturales que hemos tenido en los últimos días, esto ha pasado un poco a segundo plano. Quizás va a haber una reconfiguración de fuerzas de poder en el Parlamento. Entonces ya no tenemos la seguridad que teníamos, digamos, hace un par de semanas, que la reforma de la bicameralidad va a ser aprobada en segunda votación y digamos, va a ejecutarse, ¿no? Pero en todo caso sí quisiera repasar. Lo que se ha aprobado en primera votación en el Congreso de esta reforma para volver a la bicameralidad básicamente crea un Senado y quienes pueden postular, ¿no? Hay 60 escaños, pueden postular peruanos de 45 años o más o que hayan sido congresistas o diputados, lo que le abre la puerta, digamos, a algunos actuales congresistas bastante jóvenes que podrían postular al Senado por cumplir ese requisito. Y luego la fórmula electoral es un senador por región y el resto por distrito único nacional. Es decir, va a haber un senador por Lima, un senador por Ica, un senador por Loreto. Hay quienes dicen que ahí está subrepresentada Lima, es verdad, pero así es como va a ser. Y el resto, digamos, va a ser por distrito único nacional, que quiere decir que va a ser la lista Perú de Fuerza Popular, la lista Perú del APRA, la lista Perú de Acción Popular, y va a haber, digamos, candidatos de todos los partidos políticos y independientemente de su región vamos a poder escogerlos en la lista. Y bueno, el sistema electoral en el Congreso se mantiene, pero una modificación importante que se hace es que los candidatos a la presidencia pueden también decidir postular al Senado o al Congreso. Entonces, probablemente lo hagan al Senado, porque, digamos, va a ser un espacio más importante. Pero si es que hubiéramos tenido este Senado con estas reglas en las elecciones de 2021, ¿a quiénes tendríamos hoy día en el Senado? Tendríamos a Hernando de Soto, tendríamos a Verónica Mendoza, a Keiko Fujimori, a todas las personas que fueron, no todas, ¿no? Pero bueno, a varias de las personas que fueron candidatos a la presidencia y que no lograron la presidencia, pero aún así lograron acumular votos importantes. Por eso hay quienes dicen que la bicameralidad beneficia a los partidos o a las cúpulas partidarias, y no es cierto, no es falso, porque sí veríamos a las cabezas de estos partidos en el Senado, pero eso no quiere decir que la bicameralidad en sí sea una propuesta nociva. ¿Por qué? Principalmente porque es un candado extra ante las iniciativas legislativas, ¿no? Los senadores no tienen iniciativa legislativa, no pueden presentar proyecto de ley, deben ser aprobados los proyectos en ambas cámaras, pero los senadores pueden modificar la iniciativa que ha sido aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y promulgarlo. Entonces eso es mucho poder. Al final el Senado tiene la última palabra y obviamente es este candado pues que obliga a la ponderación
y a la discusión más extensa de iniciativas legislativas que urge mucho, porque algo que ha caracterizado a los últimos congresos es un ímpetu populista muy importante. Después, si hablamos de la relación con el Ejecutivo, podríamos decirlo coloquialmente como que el Senado va a estar un poco más blindado ante la opinión pública, porque todo lo que denominamos el circo, digamos, cuestiones de confianza, interpelaciones, censuras, todo eso va a seguir pasando en la Cámara de Diputados. Entonces, el Senado va a estar un poco más blindado de esta percepción mediática que hay del Congreso. Y finalmente, de la designación de funcionarios importantes también estaría a cargo del Senado, como por ejemplo el defensor, los magistrados del TC, el contralor, los directores del BCR, etc. Bueno, de acá esto nuevamente ha quedado un poco en pausa por lo que vemos, pero sí que no quería dejar de mencionar, esto es un dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, que buscaría eliminar las elecciones primarias, que nunca fueron, ¿no? Entonces, si es que eso llega a aprobarse, que es mediante ley general, no tiene que ser mediante reforma constitucional, en realidad para nosotros no va a haber ninguna diferencia porque nunca se implementaron. Simplemente el sistema va a continuar como es. Pero sí es verdad que las primarias presentaban una oportunidad para que haya una valla más alta de cuántos partidos podían haber, ¿no? Porque tenía que haber un cierto número de votos en las primarias para que el partido pueda continuar, digamos, en la siguiente elección. Me parece que eran como 200.000. Y en realidad, claro, el sistema actual beneficia a los partidos que ya están, ¿no? No quiero decir que partidos como Fuerza Popular o Alianza por el Progreso no sobrevivirían las PASO, probablemente las sobrevivirían, pero por alguna razón los legisladores prefieren, digamos, el status quo ante la posibilidad de renovación de la oferta partidaria. Ahora, frente a un Congreso y a un Ejecutivo impopulares, tremendamente impopulares, y además enfrentando una serie de desafíos que hemos mencionado, ¿a quién tenemos al frente? ¿Quién es la oposición? ¿Quién capitaliza de toda esta insatisfacción ciudadana? Porque el terreno está fértil, digamos, el terreno está fértil para que venga alguien y capitalice y saque provecho de, digamos, de todo este descontento que ahorita existe. Ahorita tenemos a 24 partidos políticos aptos para postular en una elección, en cualquier elección. Es un número muy, muy alto. Y además tenemos 8 partidos más a puertas de conseguir su inscripción, y tenemos otros candidatos que están buscando partido, tenemos partidos sin candidatos y tenemos candidatos sin partidos. Sin embargo, no vemos a nadie haciendo campaña activa, no vemos a nadie saliendo ahorita, digamos que cuando las cosas están movidas, y diciendo, digamos, yo soy acá, digamos, el descontento se puede canalizar hacia tal y tal propuesta. ¿Por qué? Porque si es que las cosas se dan como está programado, es decir, si es que las elecciones son en el 2026, salir ahorita a exponerse como candidato, como partido, es muy pronto. Te da la posibilidad de quemarte, de exponerte demasiado. Entonces, los candidatos prefieren guardarse un poco más, y si es que las elecciones terminan siendo en el 2026, probablemente 2024, 2025 empiecen a salir a exponerse. Pero la realidad es que ahorita somos un país sin oposición, porque no hay una sola, digamos, no hay una fuerza que se aglomere en torno a, digamos, pedidos en contra de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Más bien son pequeños grupos esparcidos a lo largo del país que surgen y resurgen y protestan de vez en cuando. Pero no tenemos una oposición articulada, a pesar de tener gran oferta partidaria. Y con eso en mente, quiero pasar brevemente a hablar de Argentina, muy brevemente. A ver, todos sabemos que se escogió como presidente a Javier Milei. Tiene propuestas, digamos, muy diferentes a las del actual gobierno. Él busca la privatización, eliminar, digamos, el gasto público innecesario. Tiene propuestas un poco más radicales en seguridad y en temas de relaciones internacionales. ¿Y por qué digo esto? Porque
a veces nosotros hablamos de giro a la derecha, giro a la izquierda, qué está pasando en América Latina, y nosotros desde 50+1 últimamente lo estamos viendo de una manera diferente, lo estamos viendo como la ola antiincumbente. Si vemos el gráfico de la izquierda, el que está pintado de azul, vamos a ver que en todas las elecciones, salvo Paraguay desde el 2019, y bueno, salvo Nicaragua y Venezuela, que son autoritarismos, todas las elecciones en América Latina ganó la oposición. Es decir, ¿quién es la oposición? Quien se opone al partido de gobierno. Entonces, creo que el caso de Argentina lo ilustra muy bien, porque literalmente estaban en contienda el incumbente, el ministro de Economía del actual gobierno y la oposición, ¿no? Quien se oponía. Entonces, no gana el partido de gobierno, no gana el oficialismo, gana la oposición. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de oposición? Y esa es una pregunta que quiero quedarnos con ella para aplicar a Perú también. Porque en Argentina había la oposición más tradicional, el macrismo, con Patricia Bullrich, y luego había esta oposición un poco más radical, que es la de Milei y que es la que ha terminado ganando. Ahora, si pensamos desde el Perú, la pregunta no es qué oposición, primero es quién es la oposición, porque tenemos una situación bastante particular en la que Dina Boluarte, la actual presidenta, llega al gobierno con un partido de izquierda y con una base electoral y base de apoyo de izquierda. Sin embargo, hoy en día la percepción generalizada es que Boluarte gobierna con o para la derecha. Entonces, ¿quién es la oposición? ¿Quién sería la oposición? Si es que no hay, además, una oposición concreta hoy en día. Esa es una pregunta que les adelanto desde ya. No tengo la respuesta, pero creo que sí es una pregunta importante a tener en mente a medida que sigan avanzando los sucesos políticos. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Muy interesante cómo cambias un poco la visión de este giro de timón hacia justamente, ¿no? Oposición al poder incumbente, y cómo si ahí está este rechazo de la población hacia, vamos a decir, promesas incumplidas de los diferentes actores políticos que en su momento tuvieron la confianza del voto. Tengo preguntas del público. Veo una pregunta de Daniel. Esta es para mí. Dentro de los factores internos que puede afectar la economía del país en el 2024, ¿qué tan relevante podría ser el fenómeno del Niño? Traté de mantenerme alejado del tema del fenómeno del Niño porque realmente no existe certeza sobre qué tan fuerte va a ser. Tenemos proyecciones desde un niño moderado hasta un niño muy fuerte con ciertos grados de probabilidad. Que va a haber un niño es casi 100% seguro que va a ser, y el grado de fortaleza es lo que no queda claro. Los efectos económicos son los que ya estamos acostumbrados. Si es que vas a ver un efecto fuerte en la costa norte, que suele tener un efecto importante en términos de precios de algunos alimentos, principalmente pescado y limón, y vas a tener sequías en la parte sur del país, que suele afectar temas asociados a más bienes de pan llevar. Ahora, venimos de un año donde la agricultura ha estado muy debilitada por el tema de la falta de fertilizantes. Entonces, realmente ponerle un número es extremadamente difícil, pero que vamos a tener un golpe en términos de crecimiento es muy, pero muy probable. Puede compensarse con otras cosas tipo inversión pública, puede compensarse con más gasto público, sí, pero dentro de lo que vendría a ser la economía del lado privado, vas a tener este efecto fuerte no, vamos a decir, es este efecto sobre el crecimiento. Gracias, Daniel. Acá tengo una pregunta para Alberto. No me han puesto qué cliente la ha puesto, pero bueno, agradezco sus preguntas. Alberto, ¿qué debería ocurrir en el 2024 para que los fondos en general, no necesariamente los fondos de pensiones, rindan de una manera esperada, una manera positiva? O sea, Juan Pablo, yo creo que, como decía en la presentación mía, lo más importante es que se
que se mantenga este proceso de desinflación global. Y yo insisto en que es muy lógico esperarlo. Nuevamente, espero que en mi presentación hubiera quedado claro la razón detrás de mi optimismo con la disminución de la inflación, que tiene que ver con factores netamente estadísticos y de la forma como se publica la información desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos. Nuevamente, si el 42% del índice que incluye rentas demuestra una caída como debería demostrar basado en la historia estadística de cómo funcionan estos índices en Estados Unidos, vamos a tener buenas noticias. Entonces, no es tan difícil pronosticarlo, insisto, esto no es, yo no estoy pronosticando los precios de las casas en el 2024. Lo que me importa es que se cumpla la historia como se pasan esos precios de las casas, que ya vimos, eso ya pasó, a los índices de las rentas. Entonces, por eso es que yo la veo tan clara. Yo veo muy claro que los precios de los bonos deberían incrementarse, que los precios de las acciones deberían que comportarse muy bien. Entonces, yo sigo viendo una probabilidad muy alta de que se comporten bastante bien los portafolios en el 2024. Gracias, Alberto. Tengo una pregunta ahora para Macarena. Me decía, ya los años me están pasando la factura, no veo bien. Macarena Jimena nos pregunta, pese a que la presidenta Boluarte ha tenido varios ministros cuestionados, ¿por qué aún no se genera el mismo nivel de rechazo que tuvo el gobierno anterior? ¿Crees tú que algo cambió? ¿Y cómo crees que venga el tema de las potenciales protestas hacia finales de año? Yo no sé si no genera el mismo nivel de rechazo del gobierno anterior. Creo que genera un tipo diferente de rechazo, digamos, por varios motivos, ¿no? Para empezar, no tiene los cuestionamientos al nivel de Castillo, que eran francamente muy, muy impresionantes los cuestionamientos en términos éticos que tenía Castillo. Boluarte sí tiene algunos. Lo otro creo que es la disposición un poco que ella muestra para trabajar junto con el sector privado y sacar adelante la economía del país, a pesar de digamos, los indicadores que vemos hoy en día. Vemos un ánimo de conciliación, ¿no? Creo que lo hemos podido ver en el CADE hace un par de semanas. Yo sé que no es suficiente, la intención no es suficiente y de hecho por eso se le critica mucho, porque no puede solamente bastar la intención, tiene que haber un plan sólido detrás, ¿no? Ahora, yo no diría necesariamente que este gobierno tiene menos rechazo que el anterior. Creo que el rechazo viene de diferentes grupos. Y si hablamos de las protestas en particular, se han producido la gran mayoría en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Ahora, con las protestas hay una situación bastante interesante, que es que, digamos, hasta hace 3 o 4 días, la probabilidad de que haya protestas importantes a fin de año era baja. Si bien hay convocatorias ya para el 7 de diciembre y las ha habido ya por varios meses, se esperaba que estas convocatorias no tengan tanta fuerza porque el año pasado, digamos, se sufrió mucho en el sur del país, el comercio sufrió mucho, el trabajo sufrió mucho por, digamos, toda la conmoción que hubo a fin de año. Entonces, se espera que no tenga la misma magnitud, ni mucho menos este año. Ahora, le sumamos a la mezcla lo que ha pasado en los últimos días con la fiscal de la Nación. Hay alguna convocatoria para este sábado en la Plaza San Martín bajo el lema que se vayan todos. Sin embargo, esta protesta sigue siendo bastante limeña. Ahora, si es que estos dos grupos pudieran unirse, la historia sería diferente, pero la realidad es que las agendas son distintas, ¿no? La agenda de unos es que se vayan todos o que salga Patricia Benavides y la agenda de otros es restituir a Castillo como presidente de la República. Ahora, una cosita que sí podría ser un elemento desestabilizador sería la eventual liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Ahí sí podría prenderse la calle y ahí sí, digamos, hay un elemento que puede unir a estos dos grupos en protestas y podemos esperar un poquito más de un movimiento en la calle si es que eso sucede, pero todavía no sabemos, hay interpretaciones, digamos, contradictorias hasta el momento, así que creo que para eso va a haber que esperar un poco a ver qué pasa. Gracias, Macarena. Felizmente me dedico a la economía y no al tema político, que lo veo bastante más complicado.
esta es una pregunta para mí. Todos hablan de una recesión. ¿Cuáles son las razones por las que el Perú no ha ingresado en recesión y cómo esto afecta a mis inversiones en mi AFP? Empezamos por la parte final. El escenario que estamos pronosticando para el 2024 es un escenario donde las tasas empiezan a bajar. Con tasas a la baja, lo que va a suceder es que los elementos asociados a renta fija a nivel global van a rendir mejor que lo que van a rendir potencialmente los instrumentos de renta variable. Pero como bien mencionó Alberto, esto no es un efecto aislado. A medida que empiezan a bajar las tasas, las inversiones en renta variable también tienen un efecto positivo por el tema del apalancamiento y porque se empiezan a ver más atractivas por lo del equity risk premium. Entonces eso, hacia segunda mitad del año esperamos que pueda haber un pick-up. ¿Cómo va a afectar tus inversiones en la FP? El gran tema que tiene asociado a los portafolios al día de hoy es que están en extremo expuestos a Perú por el tema de los retiros. Entonces, el factor idiosincrático no lo puedo aislar. Y como bien mencionó Macarena, tenemos un tema de esta conjunción de fuerzas políticas que hasta ahora no definen hacia dónde nos vamos. Entonces, darte una visión clara respecto a la parte de Perú es un poco más complejo. La parte de afuera es un poco más sencilla, esperamos un año relativamente positivo. ¿Por qué el Perú no ha ingresado en recesión? Vuelvo al ejemplo de lo que decía mi papá de piedras y comida. El mundo sigue demandando lo que nosotros vendemos. Como mencionó Alberto, las exportaciones en el Perú siguen creciendo. Mientras que el consumidor peruano se le está acabando el ahorro o el gasto potencial que tuvo a raíz de los retiros, los bonos y demás elementos que ayudaron a que el consumidor tenga disponibilidad de ingreso, el resto del mundo ha seguido su ritmo y ha empezado a demandar mucho de los bienes que nosotros producimos. Ojalá en vez de producir piedras y produjésemos alambre, y ojalá en vez de producir solo comida, produjésemos comida enlatada, pero es la realidad en la que vivimos el día de hoy y eso es lo que el mundo nos está demandando y lo estamos vendiendo a manos llenas, ¿no? Pregúntenle a cualquier exportador y más allá del tema de algún tema netamente social que hayan tenido, sobre todo en ICA, las inversiones que están realizando y lo esperado que tienen de exportaciones es o igual o mejor de lo que tenían el año anterior. Tengo ahora, creo, una pregunta para Alberto. Sí, Alberto, esta nos pregunta Jimena. Si la inflación cae, ¿qué tanto o cómo afectaría el mercado peruano? Estoy asumiendo que se refieren a la inflación en los Estados Unidos. Perdón, que estaba en el clásico mute. Sí. Compa, yo creo que si la inflación cae, es una gran noticia para todo el mundo, no solamente para Perú, sino para Chile, para Colombia, para Argentina, para México, para Alemania, para Noruega, para Inglaterra, etc. La inflación es uno de los peores impuestos que puede sentir las personas menos favorecidas dentro de una sociedad. Y por lo tanto, cualquier cosa que disminuya la inflación, por definición, va a mejorar el poder adquisitivo de las personas. No hay nada más desesperante y triste y agobiante para una familia que, por ejemplo, lo que están viviendo las familias que tienen pocos recursos hoy en día en Argentina. Pablo, imagínate estar en un escenario donde la inflación anualizada esté en 250%. Ya en esos niveles, quiere decir que todos los días, sin excepción, si uno va al supermercado, cada día, cada producto vale más. Entonces eso es terrible para la sociedad. Eso mata la confianza, mata el optimismo, genera desasosiego, porque el padre de familia, la madre de familia dice, si no compro lo suficiente ya el 25 del mes no voy a tener para comprar los huevos que necesito comprar para alimentar a mis hijos. Entonces ese pensamiento es el peor de todos. Y si yo tengo razón en lo que yo les expliqué en mi presentación y la inflación baja, eso le va a ayudar a todo el mundo. Le va a ayudar
a Estados Unidos, pero también le va a ayudar muchísimo a Perú. Hay un componente adicional. Si la inflación baja en Estados Unidos, muy seguramente el dólar norteamericano va a perder valor. ¿Qué quiere decir? Que el sol peruano se va a poner más fuerte. ¿Por qué es esto importante para las personas en Perú? Porque si uno gana en soles y el sol vale más contra el dólar, entonces uno, como empleado que gana en soles, va a tener una capacidad mayor de comprarle un computador a su hijo, porque el computador se vende en dólares. Entonces, por cada sol, tienes más dólares, el computador te vale menos y tú vas a tener la capacidad de darle a tu hijo una mejor opción de educación a futuro porque tiene un computador. Entonces, así es como le ayuda la disminución de la inflación a Perú y al mundo. Gracias, Alberto. Muy claro tu ejemplo. Siempre súper al punto y con ejemplos súper prácticos. Tengo una pregunta para Macarena, pero esta creo que le hemos respondido a medias con el tema que conversamos de las protestas. Nos preguntan si tuvimos un periodo de paz política, pero ya cerrando el año hay un enfrentamiento entre Dina y la Fiscalía y un posible indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué pasaría? Pero Macarena, ya respondiste eso de que podría ser una razón para que la calle se incendie la pradera, creo que fue la frase que usaste. Sí, pero tampoco quiero sonar alarmista, digamos. Es verdad que ha sido un año relativamente tranquilo en términos de enfrentamientos entre poderes. Y es verdad que también ahorita hay un enfrentamiento entre poderes, sobre todo entre la Fiscalía, el Congreso, el Ejecutivo. Ahorita lo que ha pasado es que la fiscal de la Nación en realidad le ha regalado un poco de narrativa a Dina Boluarte, ¿no? Lanzando, digamos, esta acusación constitucional cuando había dicho que se iba a demorar 8 meses más la investigación. Entonces, de ahí Dina puede capitalizar un poco en términos de opinión pública que lo necesita tremendamente. Por otro lado, tenemos al Congreso, que tendría que irse de receso el 15 de diciembre. El 15 de diciembre termina la legislatura. Entonces, lo mejor que podría pasar, y además lo más probable, porque claro, yo nunca puedo decir esto va a pasar, estamos en el Perú, en realidad puede pasar cualquier cosa, pero lo más probable es que, y lo mejor en realidad que podría pasar, es que esto se descomprima, ¿no? Entonces, que el Congreso se vaya de receso, que ese tema en la Fiscalía se investigue en las instancias correspondientes, que se llegue, digamos, a algún tipo de conclusión y, lógicamente, si es que fuera necesario algún tipo de sanción, y así que se descomprima, que no explote. Creo que ese sería el mejor escenario y, de hecho, es el más probable, ¿no? No quiero sonar por ningún motivo alarmista. Gracias, Macarena. Sí, muy interesantes las preguntas. Estamos en un escenario complicado a nivel país. Necesitamos salir de esta espiral en el cual estamos sumidos y que no nos permite crecer lo suficiente. Creo que con la presentación de Alberto queda claro que el mundo está a puertas de quizás otro ciclo de crecimiento, otro ciclo de poder colgarnos de esa ola y tratar de aprovechar esa fuerza con la que post correcciones podamos seguir creciendo. Nada, no me queda más que agradecerles por haberse mantenido conectados. Nos hemos excedido el tiempo, pero cuando las cosas están interesantes, no queda otra más que seguir conversando. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Macarena. Creo que hemos resuelto bastantes dudas, bastantes preguntas. Gracias a Galantino por habernos acompañado. Y nada, agradecerles, despedirme. Ya nos vamos a ver hasta fiestas, así que felices fiestas. Y de nuevamente gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, felices fiestas. Muchas gracias.